Hola, hola. Doy la bienvenida a todos los que se están conectando a esta hora en nuestro servicio de cada semana. Es una bendición poder estar nuevamente contigo en tu casa, con tu familia, allí donde tú te encuentras y compartir este tiempo maravilloso de la palabra de Dios. Cada semana es una inspiración, es una motivación, es empoderarnos en fe, es crecer, es fortalecernos cada día, y cuando nos unimos, así sea por este medio, así sea por esta forma, la palabra de Dios dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hoy, antes de iniciar, quiero que tomemos unos minutos para orar y pedir al Señor que nos bendiga y siga bendiciendo cada uno de nuestras vidas y bendiga este servicio que hoy se está haciendo. Padre bendito, Dios de los cielos, Dios de la tierra, en esta hora te bendecimos, te damos gloria, honor y honra a ti, Padre amado, porque tú eres el Señor. Y gracias, Padre, por el tiempo que nos permites compartir esta palabra y que podamos disfrutar de ella, que sea de alimento espiritual, que sea de fortalecimiento en nuestra vida para crecer, que traiga fortaleza al débil, que traiga fe a aquel que ha disminuido, que ha sentido que no puede seguir. Levántale y fortalécele, Señor. En esta hora te pido, bendito Dios, que guíes nuestros corazones, que puedan estar dispuestos, y que hoy ponemos nuestro corazón ante ti, Señor, y nuestros oídos para escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Bendice cada hogar, bendice cada familia, que tu amor se muestre cada día de una manera maravillosa y extraordinaria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, cada semana estoy trayendo un mensaje y queremos crecer y queremos avanzar. Y hoy traigo un mensaje para ti y para cada uno de nosotros, que es empoderando la próxima generación. Necesitamos un ejército de hombres y mujeres llenos de fe y de espiritualidad, madres y padres que comprendan nuestro propósito de estar aquí en la tierra. Además de cumplir los planes y llamados de Dios, ha puesto en nuestras vidas, que Él ha puesto en nuestras vidas. Y tenemos que hacer todo lo posible para allanar el camino para la nueva generación. Dios quiere hacer una nueva generación y levantar una generación que la palabra de Dios siga. ¿Por qué? Porque es un Dios de las generaciones. Dios es un Dios de generaciones. Y lo encontramos en la Escritura, en un pasaje que cuando Dios le habló a Moisés, allá en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 15. Vamos a tener una lectura allí y encontramos el siguiente pasaje. Dios también le dijo a Moisés: así dirás al pueblo de Israel: Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. ¿Qué palabra tan tremenda le está dando Dios a Moisés? Y Dios se presenta como el Dios de las generaciones, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No se está refiriendo solamente a una generación, sino se está refiriendo a 3 generaciones. Lo que realmente Dios está diciendo es que yo soy el Dios de las generaciones. ¿Puedes decirlo conmigo? El Dios de las generaciones. Si Dios es el Dios de las generaciones, entonces el reino de Dios es el reino de las generaciones. Y a medida que este reino pasa, una generación a otra, y va viniendo una generación y va a la siguiente, no debería moverse como una montaña rusa, que en un momento hay una gran generación y después baja a una generación débil. Debe moverse de gloria en gloria. Diga conmigo: de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Las generaciones tienen que ir a más de lo que hicieron nuestros antepasados, y la generación que sigue a hacer más de lo que hicimos nosotros. Pero esto no va a suceder de una manera automática. Necesitamos personas que se den cuenta de que uno de mis llamados y uno de los llamados que tenemos más preciados como cristianos es ser un padre o una madre espiritual para la próxima generación.
Recordemos lo que le hablé hace un tiempo atrás y le hablé referente al discipulado. Y ese es transmitir lo que Dios ha puesto en nosotros a la siguiente generación y preocuparnos por esa generación que sigue. Y esta no es una responsabilidad que podemos delegar solamente en los líderes de la iglesia de niños o los niños o los que trabajan con niños o los que trabajan con jóvenes. Esto tiene que ver con nuestro llamado como cristianos. Es un llamado general, no es exclusivo para un grupo. Y ya tú deberías y yo mirar y encontrar a alguna persona joven o más joven que yo o que tú y orar por ellos, animarlos, rodearlos con una atmósfera de fe, de que vea que en ti hay una fe. Y esto lo vemos en la Biblia y encontramos muchos ejemplos de ello. Y presta atención porque voy a dar varios ejemplos y puedas entender en cada uno lo que Dios quiere para nuestras vidas hoy. Y el primer ejemplo que te voy a mostrar es Moisés y Josué. Lo vemos en la Escritura, que hay una relación muy estrecha entre Moisés y Josué. Y lo encontramos en el capítulo 33 de Éxodo. Cómo Moisés entra al tabernáculo para el tiempo y tener esa presencia de Dios. Y quizás esa presencia de Dios quisiera estar allí en el tabernáculo todo el día. Y no salir de allí, porque cuando estamos en esa presencia de Dios muchas veces no queremos ni salir. Pero hay una responsabilidad más allá de nuestra vida, en nuestra comunión, en nuestro tiempo de oración, en nuestra relación en el servicio de la iglesia, sino que al final del día Moisés, aunque tenía esa inspiración y ese deseo de estar en el tabernáculo, Moisés sale y se enfoca en la próxima generación, y esa generación que tiene que seguir en ese pueblo que está llevando, y allí es que trae y agrega a Josué. Y la mayoría de gente y eruditos piensa que cuando Josué fue el siervo de Moisés y empezó a ser siervo de Moisés, empezó a una edad de entre 15 y 17 años, para el momento de ese llamado inicial para convertirse en siervo de Moisés. Y Moisés introduce entonces la próxima generación a la presencia de Dios. Allí, esa próxima generación a través de Josué. Y al hacerlo está invirtiendo semillas que luego entrarán en acción o comenzarán a florecer en la vida y el ministerio de Josué un tiempo más tarde. Encontramos a ese Josué que conquista la tierra y que allí vemos a ese Josué que lo que hizo Moisés en él lo empoderó. Y así tenemos que nosotros empoderar a la siguiente generación. Otro ejemplo lo encontramos con Elí y Samuel. Y lo vemos en la misma historia de la Escritura, el mismo tema en la historia de Elí y Samuel. En 1 Samuel 3. El joven Samuel está durmiendo en el templo. Este es un niño que ha crecido en la iglesia, allí mismo, ha tenido siempre sirviendo. Recordemos que la mamá lo dedicó desde niño al servicio del Señor y lo llevó al templo aun cuando era niño, porque ella lo había prometido. Ana había prometido que si tenía un hijo lo dedicaría totalmente al servicio del Señor. Pero allí está en el templo, está durmiendo en medio de una noche allí en el templo. Dios le dice su nombre, lo llama por su nombre. Y Samuel, por supuesto, no había escuchado la voz de Dios, no había tenido un encuentro con Dios. Aún no lo conoce, aunque está en el templo, pero no sabe responder ante eso. Y va que Elí. Y quizás él dice, ¿qué está pasando? Siento que Dios me está llamando, siento que me llaman por mi nombre. ¿Cómo respondo? ¿Qué hago con esto? Quizás muchos jóvenes se hacen esa pregunta, están yendo a la iglesia y sienten que Dios los está llamando y no saben cómo. Han estado desde niños en la iglesia y Dios los está llamando, y quizás Dios te está llamando ahora a algo más grande, a un ministerio grande, a un evangelismo, a un ministerio dentro de la iglesia, a la alabanza, a la adoración, al servicio, a lo que Dios te está motivando allí. Y quizás puedas pensar y decir, ¿qué hago con esto? ¿Cómo hago? Pero gracias a Dios que había allí en ese momento un Elí, que pudo decirle a Samuel y aconsejar a Samuel por la propia experiencia que Elí había vivido con este Dios. Allí Samuel
va a Kelí 3 veces. Va allí. Y entonces Elí lo aconseja y le dice, cuando escuche la voz, Elí pudo entender que era la voz de Dios que lo estaba llamando. Y cuando escuche la voz, puedes decir, habla que tu siervo oye. Habla que tu siervo escucha lo que tú tienes que decir. Y allí nació uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, llamado Samuel, ese profeta grandioso, ese Samuel que tuvo un gran ministerio. Imagínense, entonces ya vemos que Elí empodera a Samuel, pero también encontramos a un Samuel que empodera a David, a una generación nueva, a una nueva generación. Y dice la palabra de Dios que este joven crece, este joven Samuel crece y se convierte en ese mentor entonces de David. Y recordamos esa historia de cuando cuando Samuel fue a ungirlo. Y Samuel rodea a David desde la juventud, le muestra confianza que Dios está con él. Recuerda que ni su propio padre, encontramos en la historia, ni su propio padre, el propio padre de David, creía en David. Llamó a todos, pero a David no. Para llevarlo ante Samuel, ante Samuel que iba a ungir un nuevo rey. Y simplemente dejó a David por fuera. Muchas veces quizás podía David haber luchado con problemas de rechazo, quizás rechazo de sus propios hermanos, o quizás sentirse hasta rechazado por su propio padre. El propio padre quizás no creía en él, que podía ser uno de los ungidos, era un muchacho. Pero Samuel vio algo que no se ve con los ojos. Samuel vio el corazón, porque dice la Escritura en ese pasaje que Dios ve el corazón y no la apariencia. Y dedicó el tiempo para David, lo ungió y se convirtió en ese mentor y en ese padre espiritual de David. Ahora tenemos que convertirnos en el padre espiritual de una nueva generación. Ese joven rey David se convirtió después en uno de los reyes más grandes en la Escritura, nombrado. Desde allí viene la descendencia de Jesús. Desde allí viene Zacarías, porque Dios le dice y escribe y le dice que de David iba a salir, allí iba a permanecer el trono para siempre. Ese rey tan famoso de Israel. Encontramos otro ejemplo de ese empoderamiento que tenemos que hacer a la generación que sigue. Y encontramos a Elías y a Eliseo. Otro ejemplo, presta atención en estas palabras. Y por supuesto tenemos esta historia de Elías y Eliseo, cómo fue. Y quizás pensamos en Eliseo. O pensamos también en Elías. Y pensamos y decimos de Elías, uno de los hechos más grandes y grandiosos de Elías fue cuando hizo descender fuego del cielo, cuando Dios estaba mostrando su poder, que era el rey de Israel, cuando Dios estaba juzgando a ese pueblo idólatra, la idolatría, y que se estaban postrando ante Baal. Y luego Elías hace todo el holocausto y además le manda a colocar agua. Y allí, cuando desciende el fuego del cielo, entonces tenía que proclamarse el Dios de los cielos en Israel. Y quizás recordamos esa historia en el Monte Carmelo, una de las historias más grandes, pero creo que hay algo también grandioso en este hombre. No se quedó allí. Y hizo cosas tan significantes y grandiosas que creo que es espectacular lo que hizo, y que tú y yo debemos entender eso. Y es que Elías fue cuando pasó de parte de Elías cerca de un hombre joven llamado Eliseo, y le echó el manto encima y lo llamó que lo siguiera. ¿Sabes qué estaba sucediendo con eso? Estaba asegurando que el reino de Dios no terminaría con Elías, sino que iría de gloria en gloria, que iría más de victoria en victoria,
Y la última oración que pidió cuando Elías estaba orando, y una de las cosas que pidió Eliseo a Elías, es que pudiera tener una doble porción del Espíritu de Dios sobre su vida. Mire lo que fue ese llamado y cómo lo recibió este hombre Eliseo. Y cuando leemos la palabra de Dios y vemos la cantidad de milagros que hizo Elías, lo estudiamos, hizo 8, encontramos registrados 8 milagros en la Escritura. Y Eliseo encontramos 16 milagros. Allí podemos ver una doble porción. El reino de Dios se duplicó con el impacto de una nueva generación, de la generación de los Eliseos. Así que Elías tuvo su tiempo, pero Eliseo fue ese que continuó con esa generación de profetas. Y una de las cosas más importantes es ver que la próxima generación, con mayores derramamientos, y que y que tú y yo podamos ver mayores derramamientos de la gloria de Dios en esa próxima generación que nos sigue a nosotros. Llegar a muchas personas, que ver que la generación que nos sigue lleva la palabra de Dios a muchas personas, que alcanzan a mucho más, que usan los medios de comunicación, que usan las redes, que usan todo lo que Dios ha puesto en sus manos para alcanzar a una nueva generación. Y cuando nosotros hayamos transmitido eso, el testigo a la próxima generación, y hayamos hecho que la próxima generación entienda el llamado y ver ocurrir esos milagros y ver ocurrir ese gran impacto de Dios, habremos logrado nuestro objetivo. Y alabaremos a Dios por la vida de la iglesia y por la vida que lleva adelante. ¿Y sabes qué? Yo creo que Dios tiene cosas aún más grandes y preciosas para la vida de la iglesia dentro de unos 5, de unos 10, de unos 20, 30, 50 años, porque tú y yo estamos preparando una generación y estamos formando una generación que continuará con tu testimonio, con mi testimonio, con nuestra vida, transmitiendo esa fe, abrazarlo con la fe para que siga adelante. Y lo que se necesita para eso, lo único que se necesita, es que todos aceptemos nuestro llamado a ser padres y madres espirituales. ¿Por qué esto es tan necesario? Bueno, porque la generación de jóvenes es una generación de semillas de mostaza. ¿Y cómo es esto? Semillas de mostaza. ¿Cómo podemos llevar esto? Y encontramos en la Escritura Jesús hablando de la semilla de mostaza. Y Jesús le dice que la semilla de la mostaza, en Marcos 4, 31 y 32, vamos a encontrar ahí ese pasaje de cómo Jesús habla de la semilla de mostaza. Y dice, es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nido bajo su sombra. Mire, una semilla pequeña. Lo que se necesita es que la semilla de mostaza pase de ese pequeño grano aparentemente insignificante, o lo vemos tan pequeño, a ese enorme árbol. Eso es lo que se requiere, que pase de esa semilla insignificante, pequeña, a una planta grandiosa. ¿Y qué se necesita para que pase de ser una semilla a una planta? Se necesita que un hombre y una mujer, coloque la semilla para que crezca. Sin embargo, esa planta, cuando tú no la has visto crecer, pero has puesto la semilla, en su momento dará fruto. Y las semillas no se van a plantar solas. Las semillas necesita que alguien las coloque, las plante y las cuide. Y ese es el llamado que Dios está haciéndote a ti y a mí, como padres y madres espirituales, que coloquemos la semilla, que la cuidemos y que hagamos que la reguemos. Y he visto tantas veces y nada me da mayor alegría que ver cuando esas semillas que han sido plantadas, aún pequeñas,
aunque creamos que son pequeñas, esas pequeñas semillas, verlas crecer y dar todo su potencial. Lo he visto, lo he vivido en la iglesia, lo he visto cómo jóvenes han recibido una palabra, cómo jóvenes han interpretado esa palabra, cómo la han hecho suya y la han tomado para sí, y esa semilla empieza a germinar. He visto cómo hombres y mujeres, aquí tenemos testimonio en nuestra iglesia, han puesto semillas en jóvenes. La generación ya que ha crecido, que ha avanzado, va colocando esas semillas en las nuevas generaciones y verlas crecer. Han puesto semillas en los niños y esos niños van creciendo, y han puesto semillas en adolescentes y esos van creciendo y en su momento dan fruto. En su momento vemos ese árbol. Y dice que los pájaros pueden hacer nido en él. En la sombra va la gente a encontrar esperanza. Van a ser plantas que dan sombra y que van a cobijar a aquellos que están en la vida sin rumbo, y que puedan hacer un nido de amor, un nido en el corazón, y que pueda formar una generación que va creciendo. Otro de los ejemplos que encontramos en la Escritura, y este es muy, muy particular porque tiene que ver con nuestra relación de familia y tiene que ver con la relación de ministerio, y es Timoteo. Déjame contarte un poquito de esta historia. Este joven Timoteo fue formado por su madre Eunice y su abuela Loida. Lo encontramos en la Escritura. Según de Timoteo 1, versículo 5, encontramos lo siguiente. Pablo, refiriéndose a la fe de Timoteo, Pablo le escribe y le dice lo siguiente: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. ¿Qué encontramos aquí? Las familias sembraron semillas en el corazón del niño, de este hombre que después pasó a ser un gran hombre, que estuvo en una iglesia, un hombre de Dios. Pablo entonces lo acobija y lo toma como uno de sus hijos espirituales, y le da una formación ministerial. Y eso es lo que tenemos que hacer también entonces como familia. Como familia tenemos que transmitir. Encontramos la abuela Loida y encontramos a la madre Eunice haciendo un trabajo en un niño, en un joven, en un adolescente y un joven. Y luego el apóstol Pablo refuerza eso y lo lleva al ministerio. ¿Cuántas semillas sembró entonces Timoteo? ¿Cuánto más sembró Timoteo cuando estaba al frente de un liderazgo, de un pastorado? Así que todo lo que hacemos en nuestra familia, y esto me llama mucho la atención, porque esa es la primera responsabilidad que tenemos nosotros como padres, como padres y madres de un hogar. Y aquí viene el pasaje de la Escritura que dice: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué? Porque tengo que pensar en mi familia. Es una responsabilidad, es un compromiso en mi hogar, pero también tengo un compromiso fuera de mi hogar. Tengo un compromiso más allá de mi casa, de mis hijos. Tengo un compromiso de alcanzar a aquellas personas que necesitan de Jesús. Y quiero terminar con esto. Quiero llevarte a una historia impresionante. Y que también tiene que ver con eso de las generaciones. Encontramos a María y Elizabeth. María y Elizabeth en el Nuevo Testamento. Esta es una historia que me impacta mucho. Y me encanta esto. Me encanta esto de esta historia. Y Lucas lo refleja. Cómo Dios llama a una joven llamada María. A esta joven. Y lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 28, encontramos este pasaje. Cuando Elizabeth estaba en el 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos,
mujer favorecida, el Señor está contigo. Mire este encuentro. Un encuentro de un ángel del Señor con María, con una jovencita que Dios miró en ella, que podía nacer Jesús, que Dios la escogió. Dios escogió a esta jovencita y le está delegando una gran responsabilidad. Allí se encuentra, y en este pasaje encontramos que María se sorprendió, se asustó, y él le habla y le dice que va a tener al rey de la nación, el que va a salvar al mundo, le dice el ángel Gabriel. Y me imagino a María temblando ante esas palabras. Me imagino a María allí en ese recibiendo esto de un ángel, y el solo hecho de encontrarse con un ángel es impresionante. Y la respuesta de María la encontramos en los versículos siguientes, y encontramos el versículo 38, que María le responde de la manera siguiente al ángel. María le respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Ella está entonces poniéndose a la disposición de lo que el ángel le ha dicho. Y dice la escritura que ella entonces, temblando allí, llena de temor, y en esa situación, no un temor de no avanzar, sino un temor a Dios. Y ella dice la palabra del Señor. Cuando ella dice esta palabra, el ángel termina de hablar y la dejó. Y allí es que muchas veces en la vida de muchos jóvenes que reciben y que tienen una palabra, tienen que seguir adelante. He visto muchos jóvenes tomando esa decisión, diciéndole a Dios: hágase en mí según tus palabras, hágase en mí según tu llamado. Cuando reciben ese llamado, pero necesitamos gente, y oramos para que lleguen a la iglesia llena de padres y madres espirituales, llena de gente de fe, porque es exactamente lo que Dios le había prometido a María. No está sola. Y ahí encontramos que en esa conversación le dice: hay una mujer llamada Elizabeth, ella también ha tenido un encuentro, está embarazada. Ya era una mujer anciana y ha ido ya delante de ti, ya ha ido más lejos en ese proceso. Ella sabe lo que está a punto de pasarte. Ella entiende. Solo búscala y pasa un tiempo con ella. Y dice la escritura que inmediatamente María recuerda que la fe requiere obediencia inmediata, y sale de ese asombro y va a cumplir ese llamado. Y dice, y lo encontramos en los versículos 39-40 de Lucas 1. Dice la palabra de Dios: pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. De repente Dios se está moviendo en esto. Dios se está moviendo en una generación joven. Y ese encuentro hace que el bebé salte en el vientre de esa mujer y se conectan una nueva generación, la generación de Juan. Elizabeth estaba embarazada de Juan y se conecta con Jesús. Ellos eran parientes, pero hay una conexión espiritual porque a Juan se le encomendó que abriría el camino para el rey. Y cuando María desciende de Nazaret en Galilea al pueblo de Judea, se encuentra con esta mujer. Cuando estas dos mujeres se encuentran, dos generaciones están allí encontrándose. El Espíritu Santo cae sobre las dos. Y esa es la belleza de la familia espiritual, que el Señor se mueve y de repente nos damos cuenta de que no es solo María la que necesita a Elizabeth, la madre espiritual. Es la presencia de Dios, es la realidad de la generación joven, de una nueva generación que conmueve a este niño en el vientre y esperando el Espíritu Santo. Dice que tocó. También está llenando y restableciendo y fortaleciendo la vida de María en ver el milagro en su prima Elizabeth, en su familiar. ¿Y sabe lo que el diablo odia?
¿Sabes que el diablo odia cuando las generaciones se van transmitiendo? Él quiere impedir y trabaja a tiempo extra porque él quiere impedir que se conecte una generación con otra. Él quiere impedir que el Espíritu de Dios sea derramado y ministrado a una nueva generación. Y por eso es que el enemigo, él trata de poner brechas generacionales. Esta brecha generacional no es que tú eres ya viejo y tú perteneces a las iglesias antiguas. No, esas brechas generacionales tienen que romperse. Y que no pueda haber y que pueda establecerse una distancia por brecha generacional. Y creo que en COE Las Buenas Nuevas nunca permitamos, y yo creo que nunca se ha permitido que suceda eso. No le demos lugar al enemigo. No estoy hablando de que te ofrezcas como voluntario para la iglesia de niños o para los jóvenes. Solo te pido que en tu corazón asumas el papel de un padre o una madre espiritual. Para los que te rodean, para los que están cerca de ti en este momento, en este tiempo que estamos pasando. Y ese es el Dios de las generaciones, la iglesia de generaciones, el reino de generaciones. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Tal vez tu mayor contribución al reino de los cielos, al reino de Dios, no sea algo que hagas aquí en la tierra, sino a alguien a quien críes, a quien levantes, a quien transmitas. Y esto no tiene que ver solamente con tus hijos terrenales, tus hijos físicos. Tiene que ir más allá. Todo el mundo necesita el reino de Dios. Todas las personas necesitan escuchar la voz de Dios. Y hoy en día hay muchas voces, pero se quiere que la gente escuche la voz de Dios. Necesitan escuchar seguridad en un mundo lleno de inseguridades. Necesitan escuchar estabilidad en muchos hogares que están inestables. Necesitan escuchar ánimo para jóvenes que sienten que no pueden avanzar profesionalmente, que no pueden avanzar en una carrera universitaria. Necesitan ánimo, ya estás tú y estoy yo para animarlos para que sigan adelante. Necesitan mucho amor. Necesitan amor. Las generaciones de ahora y las generaciones se sienten muchas veces falta de amor, pero tú y yo podemos mostrar el amor de Dios. ¿Recuerdan el mensaje de la semana pasada? El mayor amor es el amor de Dios y permanece para siempre. Y que puedan levantarse y que tú y yo hoy puedas levantarte como la generación de padres y madres espirituales que levante a esa juventud que está hoy emergiendo. Y no solo puedo pensar en un llamado pequeño, tengo que pensar en un llamado grande, honorable, que es hacer discípulos, llevar la palabra de Dios para ser discípulos, para llevar ese mensaje para adelante. Entonces, lo que me gustaría que hicieras tú en este momento es simplemente que abras tu corazón a esta nueva dimensión, a la dimensión de ser un discípulo de Dios para las nuevas generaciones. Hay alguien allí fuera que lo necesita. Y pido a Dios en oración y creo que es hora de que la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, conecte a las nuevas generaciones y vea el reino de Dios moverse de gloria en gloria, de triunfo en triunfo en estas nuevas generaciones. Pero para que eso suceda, necesitamos abrir nuestros corazones y permitir que Dios nos dé un corazón de padre genuino, un corazón de madre genuino, un corazón que sea lleno de una vida de Dios y que podamos ser esos padres y madres espirituales que llevemos a las personas de una espiral de oscuridad y muerte a algo asombroso y maravilloso de un nuevo destino. Del destino de oscuridad al destino de luz, porque Cristo es luz. Y que puedas decir conmigo y podamos decir hoy juntos una oración. Y que podamos decirle al Señor: Padre, te agradecemos mucho hoy. Te agradecemos porque eres verdaderamente el Dios de las generaciones. Y es un tiempo y es una época en que debemos disminuir esa brecha generacional que se ha creado tan amplia y tan grande, disminuirla y cerrar la brecha y unirla al amor de Dios. Evitar esa brecha
y decirle: Señor, te pido en tu nombre que me des la sabiduría, que me des un corazón de padre, que me des un corazón de madre espiritual. A las mujeres pueden decir: déjame, hombre, padre espiritual, que podamos conectar esas generaciones. Y puedas decir: Padre, te pido esto en el nombre de Jesús. Y que somos diferentes, aunque hayamos vivido tiempos diferentes, etapas diferentes, y nuestras experiencias y nuestras expresiones son diferentes, pero el Padre de los cielos es uno. Que el Padre del reino de los cielos siempre estará presente, y que podamos rodearnos y rodeemos a la nueva generación. La rodeemos de una atmósfera de fe, una atmósfera de oración y una atmósfera de aliento para que el reino de Dios avance, y avance de gloria en gloria, y avance en victoria, y nada lo detenga hasta que venga Cristo. Que eso sea el sueño y sea la oración de tu corazón. Que podamos alcanzar las nuevas generaciones, que podamos empoderar esas nuevas generaciones. No es solamente hablarle del mensaje, es sembrar la semilla en el corazón de la nueva generación. Puede ser una jovencita que haya estado asistiendo a la iglesia, pero se ha alejado, o no ha tenido un encuentro personal, no ha escuchado la voz de Dios, pero hay una mujer que le llega, que ora por ella, que le habla y que le da una palabra. Y quizás es esa jovencita que ha llegado a la iglesia y se ha burlado de la prédica, se ha burlado del predicador, se ha burlado del mensaje, se ha burlado de la iglesia, se ha burlado del liderazgo, o se sienta con los jóvenes que menos tienen fe que ella. Pero cuando tú oras y cuando tú le hablas y cuando tú empoderas y crees en ello, en vez de criticar, en vez de menospreciar, lo podemos levantar y poderle decir: aquí hay un gran potencial, aquí hay y voy a sembrar una semilla porque yo sé que no volverá vacía. Y voy a poner esa semillita que sea, aunque sea tan pequeñita como el grano de mostaza, y levantarla. Quizás pueda ser como Samuel, que ha estado yendo a la iglesia, pero no ha aprendido y no sabe escuchar la voz de Dios. Pero te encuentra a ti, hombre, mujer de Dios, padre espiritual, que le puedes dar una palabra y le dices: mire, Dios te está hablando. Y puedes llevarlo por la palabra y clarificar el mensaje que Dios le está llevando. Y puede decir, llevar a ese joven o a esa joven a decir, como dijo María, o como dijo Samuel: habla, que tu siervo oye. María dijo: aquí estoy, hágase conforme a tu voluntad. Y eso es lo que hoy tenemos que establecer. Empodera a la siguiente generación. Empodera a tus hijos, como empoderó Eunice y Loida a Timoteo, y luego encontró a Pablo, un hombre que lo abrazó y lo empoderó en el ministerio. Así van a encontrar tus hijos y mis hijos gente que los empodere en el ministerio. Van a encontrar un Pablo que los va a empoderar. Pero también vamos a encontrar gente como Elías, que va a colocar el manto sobre Eliseo. A esa generación, no solamente de mis hijos físicos, naturales, sino de mis hijos espirituales, y que pueda empoderar en el ministerio de alabanza, en el ministerio de servidores, en el ministerio que Dios te ha llamado, de hombres, de mujeres, en lo que Dios te ha dado. Puedes empoderar a la siguiente generación y no se quede el ministerio en ti. Ponlo a producir. Levántate hoy y empodera a la siguiente generación, porque Dios tiene algo. Tú vas a crecer y vas a ver la gloria de Dios manifestarse en la generación que viene. Y yo hoy te invito a que abras el corazón a esa realidad y a esa pasión. Empodera, discipula y crea. Me gozo cuando veo a la generación mayor discipular, empoderar a los nuevos, a la gente que va creciendo. Me emociona eso, ver cómo se va transmitiendo, porque eso no se queda allí, eso seguirá dando fruto, porque un árbol, la semilla de mostaza la plantamos, la cuidamos, crece, pero esa vuelve a dar otras semillas más que se multiplican y se seguirán multiplicando. Cuando tú empoderas, la multiplicación no se detiene.
Y Dios te va a dar la autoridad y te va a dar la sabiduría para lograrlo en el nombre de Jesús. Y si has recibido este mensaje y si has estado yendo a la iglesia pero no has tenido un encuentro con Jesús personal, hoy puedes decirle: Dios, aquí estoy, heme aquí. Habla, que tu siervo oye. Hágase conforme a tu voluntad en mi vida. Y eso es lo que puedes decir. Hoy abro mi corazón a ti, Padre amado. Oramos pidiéndole a Dios sabiduría, pidiéndole a Dios dirección y que podamos empoderar a la siguiente generación. Padre amado, Dios de los cielos, a ti te adoramos y te bendecimos. Hemos recibido esta palabra, Padre bendito, y hay hombres y mujeres que ahora están abriendo el corazón para empoderar a la siguiente generación, para que les dé sabiduría para empoderar a sus hijos en la generación de hombres y mujeres de fe, pero también puede empoderar a aquellos jóvenes que están a su alrededor, aquella nueva generación que está cerca de ellos, para que sean hombres y mujeres también que adoren y sirvan al Señor. Padre, que hoy están recibiendo esta palabra y les has motivado su corazón para alcanzar a otros que están en una vida de oscuridad, que están en una vida sin rumbo, sin sentido, sin dirección, pero tú con la palabra de Dios les muestras el camino, les muestras la luz para que lleguen al conocimiento de Dios. Hay otros que también están en la iglesia, pero no han aprendido, no saben discernir tu voz. Hoy te pido, Señor, que tú traigas claridad a su corazón y que haya hombres y mujeres que lo ayuden a clarificar, así como Elías, así como hombres y mujeres en la Escritura que recibieron ese mandato y siguieron haciendo grandes cosas. Tu palabra dice que haremos cosas mayores y eso es lo que queremos. Las haremos nosotros, pero también en la próxima generación haga cosas más grandes que las que nosotros logramos. Iglesias más grandes, evangelistas más grandes, maestros, pastores con un llamado lleno de la presencia de Dios. Ministros de alabanza llenos de la presencia de Dios. Que sean como los Timoteos, que sean como David, que llegaron a ser grandes, porque hay hombres y mujeres que fueron y que los abrazaron y los empoderaron y le dieron esa cobertura, que nosotros seamos esos hombres y mujeres que levantamos a la generación que sigue. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra que ha sido tremenda. Me ha tocado el corazón, me ha llenado, y podamos tomarla y activarnos en ella. Quiero que como iglesia, como creyentes, podamos empoderar y podamos seguir avanzando para que la iglesia de Cristo siga alcanzando al perdido y pueda llevar el mensaje a muchas personas más. Te invito para el martes. Te invito a que te conectes el martes en nuestro servicio de oración. Están siendo poderosos, grandiosos. Es tremendo lo que está ocurriendo allí. En medio de la crisis de enfermedades, en medio de las crisis financieras, en medio de las crisis relacionales, en medio de las circunstancias que podamos estar atravesando, que puedan estar atravesando, los martes están siendo de rompimiento, de ataduras, están siendo de bendición. Te invito para que te conectes, para que compartas con nosotros ese tiempo. Anótalo, martes a las 7:30 de la noche. No te lo pierdas. No te pierdas ese tiempo. Te va a fortalecer la fe, te va a ayudar y vamos juntos avanzando. Te espero el martes y seguimos conectados con la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengas una semana llena de victoria, llena de bendición, que su gracia la sigas viendo en cada día en tu vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.